Claro. Mire, quiero empezar haciéndole el día de hoy la siguiente pregunta, porque de eso quiero hablarle un poquito el día de hoy. ¿Ha sentido alguna vez usted a lo mejor a nadie le importa? ¿Cuántos se han sentido así? Yo creo que todos. En algún momento nos sentimos ignorados, ¿o no? ¿Sí o no? Sean a veces en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿sí? Los que estudian muchas veces allí en el liceo, en la universidad, en el colegio, o muchas veces en medio de una reunión usted se siente como ignorado y dice, yo no sé para qué fui. ¿No le ha pasado que muchas veces uno se sienta así y dice, no me tomaron ni en cuenta en la reunión, ¿o no? ¿No le ha pasado de repente reuniones de curso, donde a veces no se toma la opinión, como que pregunten y usted levanta la mano y lo dejaron así? Yo creo que todos, por ponerle un ejemplo, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿o no? Todo en algún momento nos ha tocado pasar por algo así. ¿Ha sentido alguna vez que cuando pasa por momentos difíciles parece que nadie le tiende la mano? Es como lo mismo. Claro, como que se siente como ignorado. ¿Se ha llegado a sentir así en algún momento o se ha sentido en algún momento a lo mejor solo? Claro, ¿se ha sentido así? ¿Ha sentido en algún instante como que todo también muchas veces está en su contra? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así? A ver, detengámonos un segundo y echemos una mirada a nuestra vida. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, hermano. Claro, yo creo que todos nos hemos sentido en algún área, nos hemos sentido así. ¿Sí? Como que estamos solos, como que parece que nada ocurre. Y se lo pregunto porque si usted se ha sentido así, entonces escuche con atención la palabra del día de hoy. Una palabra que está, ¿sí? Una palabra de un salmo que leí hoy día, del cual le voy a hablar también el día de hoy. ¿Por qué? Porque estoy seguro que va a ser de gran ayuda para nosotros. Amén. Va a ser de gran ayuda para los que no hemos sentido así. Ahora, si usted no se ha sentido así, escuche la palabra y tómela igual porque le va a servir. Amén. Pero yo creo que todos nos hemos sentido así. Un salmo que dice: a voz en cuello al Señor le pido ayuda. Yo le voy a leer un poquitito y de ahí vamos a ir al salmo. Ya estuve buscando en otras versiones para tratar de aclarar un poco más lo que dice el salmista, aunque es muy claro lo que dice ahí. A voz en cuello al Señor le pido ayuda. A voz en cuello a Dios le pido compasión. Un salmo que dice: ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Un salmo que dice que cuando ya no nos queda aliento, Él nos muestra el camino, porque por la senda que transitamos, algunos nos han tendido trampas, algunos nos han querido hacer mal. ¿Sí? Yo creo que a todos, más de algunos nos han querido hacer mal en algún momento, ¿no? Más de alguien ha hablado mal de ustedes, le ha hecho alguna jugarreta por ahí. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado así. Bueno, el salmista habla de eso. Habla justamente de aquello. Un salmo que dice que cuando ya no nos queda aliento, Dios nos muestra el camino. Claro, porque por la senda que transitamos muchas veces el enemigo nos tiende trampa. El salmista dijo en este salmo: mira, oh Jehová, a mi derecha, y ve que nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme, decía. El salmista decía en este salmo: por mí nadie se preocupa. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos sentido así? Como que por nosotros nadie se preocupa. Como que pasa algo y usted dice: Señor, ¿qué hago? Me siento solo. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado muchas veces eso. Muchas veces. Es como que uno se siente solo en medio de las situaciones. ¿Sí? Por eso el salmista dice en este salmo: a ti, Señor, pido ayuda. Escucha bien. Porque quizás nos podemos sentir así. El tema es: ¿en qué lugar tienes a Dios en medio de esas situaciones? La pregunta es: ¿en qué lugar o qué lugar ocupa Dios en tu vida cuando estás sintiéndote así, cuando estás pasando por esos momentos? Porque esa es la verdadera pregunta. No es cómo te sientas, no es lo que pases, es en dónde tenemos a Dios cuando nos toca pasar por medio de esos caminos difíciles. Por eso el salmista dice en este salmo: a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo: tú eres mi refugio, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Eso dijo el salmista. Él le dijo a Dios: atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo.
El salmista dijo a Dios: sácame de la prisión para que alabe tu nombre. Sácame de esta opresión, sácame de este problema, sácame de esta situación, que me tiene de alguna forma oprimido, para con libertad poder alabarte. El salmista dijo: los justos se reunirán al lado, los justos se reunirán alrededor mío por la bondad que tú me has mostrado. Eso dice el Salmo 142, lo vamos a leer en el verso 1 al 7. Yo se lo leo de otra versión. Todo eso que le leí lo busqué en otra versión para clarificar un poco más lo que dice este salmo. Vamos a leer el Salmo 142, verso 1 al 7. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escúcheme bien. Con mi voz clamaré a Jehová. ¿Sabe lo que es clamar? El lanzar es hablar con gritos de desesperación, es hablar con una voz, con mucha fuerza. Por eso el salmista dice: con mi voz, con mucha fuerza clamaré a Jehová. Porque eso es clamar, es hablar con mucha fuerza, es hablar con ímpetu, con pasión, es hablar muy fuerte. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Con qué lo iba a hacer? Con su voz, pues, a través de su oración, a través de su clamor. Porque ¿cómo estaba? Mire lo que dice el verso 2. Dice: delante de él expondré mi queja. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Por eso le decía yo: ¿en qué lugar tenemos a Dios en medio de esas situaciones? En medio de esas preguntas que yo le hacía a usted. ¿En qué lugar tenemos a Dios? Porque aquí vemos en qué lugar David tenía a Dios cuando pasaba por todas estas cosas. Aquí vemos en qué lugar David tenía a Dios cuando le tocaba vivir ese tipo de situaciones en donde parece que lo ignoraban, en donde parece que estaba solo, en donde parece que nadie le tendía una mano. David dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Verso 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, David dice: tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo, me tendieron trampa. Verso 4. Mira a mi diestra y observa, porque no hay quien me quiera conocer, quien me ayude. No hay quien me tienda una mano. Cuando el salmista dice: no hay quien me quiera conocer, no hay quien me tienda una mano. Cuando dice: no hay quien me quiera conocer, es como que todos arrancan de mí. Mediten esto. ¿No se ha sentido en algún momento así? Que parece que en vez de ayudarle, como que todos se arrancan. Que en vez de ayudarle, como que todos se alejan. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Verso 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Verso 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Cómo estaba David? Andaba arrancando de Saúl. Y mire cómo clama, cómo ora. Claro, él reconoce que se siente solo, como usted y yo nos sentimos en medio de ciertas situaciones o circunstancias que nos tocan vivir. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí en esta tierra, en esta vida. Verso 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿Sabe cómo David está haciendo esa oración? Voz en cuello. David no está el Señorcito, no, está clamando. Porque hay momentos en tu vida y mi vida que nuestra oración tiene que cambiar. Hay momentos en tu vida y mi vida que usted y yo vamos a tener que cambiar nuestra oración, porque escúchame bien, las circunstancias que enfrentemos serán diferentes.
líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Verso 7, son 7 versos que tiene este salmo. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Por eso cuando usted se sienta solo, cuando piense que nadie se preocupa por usted, lea este salmo. Cuando usted se sienta solo y venga ese pensamiento que nadie se preocupa por usted, lea este salmo. Claro. Lea esta palabra que está aquí en el Salmo 142. Léalo y haga lo suyo, porque aquí quien habla y ora así es David. Escuche bien, quien habla y está orando así es David, es el mismo que había enfrentado a un gigante llamado Goliat años atrás. Era el mismo. Era el mismo, escúcheme bien, que la gente lo alababa y decía, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Era el mismo que cuando tenía que ir a los filisteos, fue el mismo que trajo siempre. Se me fue, pero ¿cómo es la palabra? Cuando le cortó a los filisteos. Prepucios. Era el mismo. Ese mismo joven, escúchame bien, guerrero, valiente, era el que estaba clamando hacia Dios. Era el que se sentía así. Entonces algo tenemos que aprender de esta palabra, ¿no? Porque todos en algún momento nos vamos a sentir así. Todos en algún momento nos vamos a sentir, hermano, como que nadie nos mira, como que somos el patito feo de la película. Pero aquí Dios nos enseña, escúcheme, David nos habla y esta palabra nos enseña a dónde usted y yo tenemos que ir realmente. Es a quien tenemos que tener presente en ese momento de dolor, de soledad, de dificultad, de problemas. Es el lugar que tenemos que darle a Dios también en medio de esas situaciones que nos tocan o nos tocarán pasar. Léalo y haga lo suyo. ¿Por qué? Porque aquí quien habla es David. De él estamos hablando del mismo que se enfrentó a un león, que se enfrentó a un oso para defender. De esa persona estamos hablando en esta palabra. De aquí él, escúcheme bien, que cuando venía el oso o el león, dijo, y se robaba una de sus ovejas, él iba y los mataba y peleaba con él. De esa persona está hablando esta palabra aquí, de una persona, escúcheme, que no era cobarde, pero que tenía momentos en donde también se sentía así como usted y yo muchas veces nos llegamos a sentir. Que tenía momentos, hermano, en donde muchas veces nos sentimos así. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted en su trabajo que lo han mirado mal, lo han tratado mal? En donde parece que es como que lo tratan mal y como que la gente arranca de usted. Es como que parece que no se quieren juntar con usted, porque si se juntan con usted capaz que los reten a ellos también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Este es el mismo David que se enfrentó a todo eso solo unos años más adelante. Este es el mismo David que solo ahora, el mismo David, solo que ahora se encontraba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, y él ahora estaba escondido en una cueva. Y sabe usted que es de esa cueva que David hace esta oración y la escribe. Esa oración del Salmo 42 que le acabo de leer es en una cueva, es arrancando que él hace esta oración, que él la escribe. Escuchen lo que dice el verso 1, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio de esos momentos? ¿Qué tenemos que hacer en medio de esos momentos dolorosos, angustiosos? Tenemos que mirar a Dios, colocar a Dios en medio de esa situación. Tenemos que orar a Dios y ya cambiar nuestra oración de ruego, sino que ahora de clamor. Claro, con voz en cuello.
Clamar es pedir fuertemente. Aquí David se encontraba solo. David sentía que a nadie le importaba. Así estaba en ese momento. David sentía que todos se habían olvidado de él. David sentía que sus enemigos le tendían trampa para que él cayera. Y humanamente David no tenía dónde refugiarse más que solo en esa cueva en la cual se encontraba. ¿Y cuántas veces usted y yo, escúcheme bien, en medio del dolor, ese dolor, esa angustia se transforma en una cueva para nosotros? Nos escondemos ahí. Empezamos a pensar qué hacer, cómo hacemos, cómo nos defendemos. Cuando usted y yo tenemos a quien clamar, tenemos a quien buscar, tenemos a alguien que cuando usted clama, él se detendrá, escúchame bien, se va a detener por tu situación. Bartimeo clamó a Jesús y Jesús se detuvo. Bartimeo clamó a Jesús, hijo de David, y Jesús iba saliendo y se detuvo y dijo: tráiganlo. ¿Qué quieres que te haga? Y a lo mejor usted y yo no estamos en las mismas condiciones, pero sí a lo mejor un poco parecidas, pues. A lo mejor se siente solo, a lo mejor se siente un poco abandonado, abandonada, o a lo mejor siente también que personas le han tendido trampa o que le están haciendo daño. A lo mejor nos sentimos así. Si usted se detiene a meditar, a lo mejor hay alguien, algo por ahí que usted dice: no, este me mira mal, ¿será que me quiere hacer daño? ¿Hablará mal de mí? A lo mejor no tenemos la misma situación de David, pero parecida. Bueno, y si es así, para eso está esta palabra, pues. Si es así, para eso está este salmo. Por eso hay que leerlo y hacerlo nuestro. Usted se tiene que empapar de esta palabra, porque todo la necesitamos en el día a día. Todo la necesitamos para las cosas que usted y yo enfrentamos. A lo mejor se siente así, a lo mejor ya ha perdido el aliento, la esperanza, y a lo mejor también parte de la fe. Si es esa la condición en la cual usted se encuentra, le tengo que decir que este salmo, que esta palabra está escrita para usted y para mí también. Esa palabra está ahí no para llenar la Biblia, no para adornarla, sino porque usted y yo en algún momento de nuestra vida la necesitamos. La necesitamos para poder enfrentar lo que enfrentamos, porque muchas veces enfrentamos, hermanos, situaciones, nos toca caminar por caminos en donde muchas veces nos vamos a encontrar con gente que nos va a querer hacer daño. Claro, y es ahí en donde yo tengo que acordarme que tengo un Dios grande, fuerte y temible, en quien tengo que colocar mi confianza y mi esperanza, porque muchas veces la colocamos en la casa, en la familia, en los hijos, el esposo, la esposa, y aún ellos, escúcheme bien, dudan de nosotros. ¿Cuántas veces usted le dice: tuve un problema en el trabajo? Y le dice: sí, ¿pero qué hiciste? Usted llega con la intención de que lo escuchen. Y lo primero que le pregunta es: ¿seguro que te portaste mal? Es como el niño. Es como cuando el niño se porta o tiene un problema en el colegio, y lo primero, en vez de preguntarle, le decimos: ¿ya qué hiciste? Y de repente el niño dice: pues si yo no hice nada, ni sé lo que pasó. Nos pusieron una observación general. Y a veces, oye, ¿qué pasa? No tengo idea. Se la pusieron al curso. Y nosotros la leemos y decimos: ¿pero qué hiciste? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Llevémoslo a la vida nuestra. Esta palabra está escrita para usted y para mí también. Pero debemos seguir, escúcheme bien, o dar algunos pasos que dio David también cuando se encontraba en esta situación. Usted y yo debemos dar pasos que David dio cuando se encontró en esta situación. Y escuche lo que dice el verso 1, porque David dijo: a voz en cuello al Señor le pido ayuda. A voz en cuello dijo: al Señor le pido compasión. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Sí? ¿A quién usted y yo tenemos que acudir entonces en medio de esos tiempos, en medio de esas situaciones o temporadas? A Dios, pues.
a Dios. Porque en medio, escúcheme bien, porque si usted busca lo que David necesitaba en la gente, en las personas, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Por algo esta palabra está ahí, para que usted y yo acudamos a ella, porque es en lo único que usted y yo vamos a encontrar respuesta a nuestras necesidades. Y lo primero que puedo resaltar aquí es que David sabía quién iba. ¿O no? David sabía quién iba. David no iba a la persona equivocada. Iba aquí el que tenía el poder para sacarlo, reconfortarlo, fortalecerlo, acompañarlo, escucharlo, responderle. Y él iba directamente al Señor, sino que él iba directamente a su Dios. ¿Y sabe por qué David no iba al hombre? Porque David sabía que su búsqueda, que la búsqueda de ayuda no podía ser en la persona equivocada, sino que debía ser directamente al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, al que todo lo puede. Él sabía dónde tenía que ir. Y usted y yo tenemos que conocer y saber a dónde tenemos que ir también. Cuando se sienta solo, cuando se sienta como el pato feo de la película, usted tiene que saber dónde, tiene que saber a quién acudir. Lo que pasa es que tiene que saber cómo hacerlo también, porque eso es lo primero que aprendo, que rescato acá en esta palabra de David, es que él sabe dónde va y sabe cómo hacerlo. Sabe dónde va y sabe cómo hacerlo. Dice que él va a Dios, a él le dice: ayúdame. Clamaré a Jehová, dice, y con mi voz también pediré a Jehová misericordia. ¿Sí? Porque es a eso lo que nos llama la fidelidad a Dios, ¿sabía usted? La fidelidad a Dios nos tiene que llevar a Dios en todo momento y en toda área de nuestra vida, pues. La fidelidad a Dios no nos tiene que llevar solo en las cosas, hermano, que podemos hacer, sino que aún también cuando usted y yo no tenemos a quién acudir, acordarnos, escúcheme bien, que Dios está ahí para respondernos. Eso también es fidelidad. Eso también es fidelidad, es colocar a Dios en lo bueno, en lo malo, en la alegría o en el llanto, pues. Porque tu confianza y mi confianza no solo cuando las cosas están bien, sino que más bien cuando están mal. Porque a eso se le llama fidelidad. Fidelidad a Dios. Es que cuando tienes problemas, es cuando tienes dificultades o cuando te sientes solo, es a quien tú le pides ayuda. Por eso cuando te sientes solo, cuando te sientes así o cuando pasas por este tipo de situaciones, la pregunta es: ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Voy a Dios solo cuando todo está bien? O cuando las cosas están muy mal también. Porque acuérdense que David tenía alabanza, adoración, salmos a Dios cuando estaba alegre y cuando estaba triste también. Él sabía a quién acudir. Él sabía cuál era el lugar que Dios tenía en su vida. Le digo en su vida, no le digo en las situaciones, en su vida. Cuando pasamos por situaciones así, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Tenemos realmente a Dios como nuestra primera opción? ¿Le estamos dando el lugar y la confianza que Dios se merece en nuestra vida? ¿O le estamos dando el segundo lugar o dejándolo como última opción para nosotros? Porque por ahí va a pasar el tiempo que se demore la respuesta para nosotros. Porque si lo estamos haciendo así, es importante que aprendamos entonces de David. Claro, es importante que aprendamos de lo que dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 142. Aprendamos lo que hacía David, que la primera opción de David no era la gente, no era colocar la vista en lo natural, sino en Dios. La primera opción de David siempre era Dios. Escuche bien, la primera opción del salmista siempre era Dios. Aprendamos lo que hacía David. Por eso no tengamos miedo de entregarnos en los brazos del Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. No solo tiene, sino que también va a tener.
Claro, y lo segundo para resaltar en esta palabra es que David busca a Dios, pero también nos habla de la forma como lo hace. Porque lo primero que muestra es que David va a Dios, busca a Dios en medio del dolor, de la aflicción, cuando se siente solo, cuando está triste o cuando muchas veces se siente que nadie, que está solo, que todo lo ignora. Cuando el verso 1 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz Jehová misericordia. Cuando dice así, con mi voz clamaré a Jehová, David está diciendo que lo hará con vehemencia, que lo hará voz en cuello, que lo hará fuerte, clamando a Dios. O sea, está mostrando una forma, escúcheme bien, otra forma de dirigirnos a Dios, de orarle a Dios, porque no es la única forma. Hay muchas formas de orar a Dios, pero tú y yo tenemos que orar, escúchame bien, conforme a la situación que enfrentamos. Acuérdese, Ana necesitaba humillarse a Dios. ¿Qué es lo que hacía? Lo hacía voz en cuello, no, apenas movía los labios. Y Dios le respondió, ¿no? Pero ¿qué necesitaba ella? Que Dios la mirara, le decía. Que se dignara a mirar a su sierva. Aquí David decía, estoy solo. Aquí David decía, necesito tu ayuda. Aquí David decía, nadie me ayuda, nadie me toma en cuenta, estoy solo, me persiguen, me tienden trampa, me tienden lazo. Por eso decía, con mi voz clamaré a Jehová, gritaré a Dios, que llamaré al Señor en medio de mi necesidad. Porque hay situaciones en las que tú vas a tener que cambiar tu oración. Vas a tener que cambiar tu oración. Hay un momento para susurrar y hay un momento para clamar. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, le dijo, y yo te responderé. No ha visto y no la verás si no clama a Dios. Porque clamar es expresar una ferviente petición a Dios. Escuche eso. Clamar es expresar una ferviente petición a Dios, generalmente en voz alta. Eso encontraba en el diccionario. Es expresar una ferviente petición a Dios, generalmente en voz alta, voz en cuello. Esa voz en cuello es pedirlo, es rogarlo, suplicarlo, implorarlo, pero con fuerza. Eso es clamar. Y eso es lo segundo a resaltar de David en esta palabra y este verso. Escúchame bien, porque clamar es eso. Clamar no es decirle, Señor, si tú quieres. No, clamar es decirle a Dios, te necesito. Señor, Señor, en medio de mi dolor, de mi aflicción, no he puesto la vista en el hombre, no he puesto la vista en la gente, la he puesto en ti, te necesito. David busca a Dios, pero no de cualquier manera, sino que clamando a Dios. Por eso dice, con mi voz clamaré, gritaré a Jehová. Con mi voz pediré, voz en cuello, pediré a Jehová misericordia. David no lo busca de cualquier manera, no lo hace de cualquier forma, sino clamando a Dios, rogando a Dios con fuerza. Escuche bien, rogando a Dios con fuerza. Nosotros de repente decimos, pero ¿cómo le vamos a hablar a Dios así? Lea la Biblia. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Jeremías? Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No le dijo, ora a mí. No le dijo, ora a mí. Le dijo, clama a mí, búscame con desespero, llámame con intención. Eso le dijo Dios a Jeremías también. Por eso en un momento lo confronta y le dice, cuando tú te conviertas a mí, le dijo a Jeremías, a su profeta, porque había algo que necesitaba cambiar y hacer Jeremías también. Y con esto, hermano, no le estoy diciendo que sea la única manera de dirigirnos a Dios, no, porque en la Biblia le dije que encontramos diferentes tipos de oraciones. Oraciones como la oración de Ana, en donde ella solamente movía sus labios.
Encontramos oraciones largas, oraciones cortas, y encontramos oraciones como la que hizo David aquí en el Salmo 142. Una oración a voz en cuello, una oración en donde él clamó, una oración que David hizo y la hizo con mucha fuerza. Con mi voz, dijo, clamaré, gritaré a Jehová. Con mi voz, dijo, pediré a Jehová misericordia, que me ayude, que me libre. Porque debemos saber que habrá momentos en nuestra vida en donde no podemos permanecer en silencio. Hay momentos en tu vida y mi vida, hermano, en donde no podemos orar como lo hizo Ana. Vamos a tener que hacerlo como lo hacía David. Vamos a tener que hacerlo como Dios se lo pidió a Jeremías. Hay momentos en donde tú tienes que elevar tu oración, en donde tu voz tiene que sacar todo lo que está oculto en tu alma. Ir para Mansocoroboseitara. Van a haber momentos en donde tu oración tiene que desgarrar tu alma, sacar lo que hay oculto allí, sacar lo que está arraigado, hermano. ¿Por qué? Porque delante de Dios nada podemos esconder. Hay momentos en nuestra vida en donde no podemos callar, momentos en donde nuestra oración debe desgarrar nuestra alma. Eso estaba haciendo David aquí. Estaba sacando todo lo que tenía dentro de él. Por eso decía, líbrame. Hay caminos en donde me tienden trampa, me tienden lazo, me hacen trampa, en donde mis perseguidores buscan hacer algo en contra de mí. Momentos en donde nuestra oración debe sacar todos nuestros sentimientos, en donde debe sacar todo aquello que guarda u oculta nuestra alma. ¿Sabe por qué guardamos cosas en nuestro corazón? ¿Sabe por qué muchas veces no podemos tener paz con nuestro hermano, con nuestro prójimo? Porque guardamos cosas en nuestro corazón. Porque cuando vamos a orar, oramos superficialmente y no desgarramos, no humillamos nuestra alma delante del Señor. No la desgarramos, no humillamos nuestra alma delante de Él. Por eso es que cuando usted le hacen algo, la reacción suya es igual, se siente igual que la persona que se lo hizo. Claro, por eso muchas veces nos sentimos como la persona, escúchame bien, que nos hace daño, nos sentimos igual. Una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón y en donde le entreguemos a Dios nuestra angustia, nuestra preocupación y nuestra desesperanza. Eso es lo que Dios espera de nuestra oración. Eso es lo que Dios espera de nuestra oración. Él no espera que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, tú sabes que yo soy bueno. Él espera que tú y yo reconozcamos que somos malos. Que nuestra oración parta desde ahí, de que somos faltos, somos pecadores, de que somos malos, de que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos clamar a Dios, desgarrar el alma, para que venga, escúcheme bien, ese tiempo de refrigerio en nuestras vidas. Una oración en donde le digamos a Dios que a pesar de la forma en la cual nos sentimos, nosotros sabemos que Él sigue siendo nuestro refugio. Y eso es lo que hace David aquí, a voz en cuello, le dice al Señor, le pide al Señor ayuda. A voz en cuello al Señor le pide compasión. Él no le dice, ten compasión de mí, sino que le dice, Señor, ten compasión de mí, pero con una voz con fuerza, o sea, grito, sacando toda su desesperanza, sacando todo aquello que tiene arraigado allí en su alma. Nosotros oramos a Dios, le lloramos a Dios, pero no queremos desarraigar la falta de perdón, el resentimiento que hay dentro nuestro. Por eso que cuando muchas veces enfrentamos situaciones nos sentimos más mal que aquel que nos ofendió.
Y usted y yo sabemos que hay una historia extraordinaria en la Biblia también acerca de esto. Y esa es la historia del ciego llamado Bartimeo. ¿Conoce esa historia? Una historia que está en el libro de Lucas 18, 35 al 43. Una historia que habla de que este hombre ciego estaba mendigando en el camino. Vamos a Lucas 18. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban, escúcheme bien, dice que dio voces. ¿Sabe lo que significa eso? Que empezó a gritar. Que empezó a llamar y a pedir misericordia como lo hizo David, con mucha fuerza. Escuche bien, que lo empezó a hacer como lo hizo David, con fuerza. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, dice, gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia en el verso 40, Jesús entonces deteniéndose mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Escúcheme bien, ¿a qué respondió Jesús? A su clamor con vehemencia. ¿A qué respondió Jesús si ya iba saliendo de esa ciudad? Ya había entrado y ya había salido cuando Bartimeo dice, ¿quién se va? ¿Quién pasa? Y le dijeron, es Jesús. Y él dijo, no, el de los milagros. Y empezó a llamar a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían, cállate, no grites. Y él, dice la Biblia, que cada vez gritaba más y más. Cada vez gritaba más y más porque él tenía una necesidad. Porque él tenía una necesidad y él entendía que solo aquel que pasaba por ahí se la podía suplir. Que solo el que pasaba por ahí, escúcheme bien, se la podía suplir. Por eso es que hay momentos para hablarle a Dios, orarle a Dios, y hay un momento en donde hay que clamar. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. 42, Jesús le dijo, recíbela. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Entonces el clamar a Dios no es de loco. El gritar con desesperación pidiendo ayuda y misericordia a Dios es de fe. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. No le dijo como los demás, ¿por qué me gritas? No le dijo, ¿por qué me grita? No le dijo, cállate. Le dijo, ¿qué quieres? Escuche bien, la gente dijo, cállate, pero Dios dijo, ¿qué quieres? Porque cuando clamamos a Dios, cuando gritamos voz en cuello a Dios que necesitamos de Él, de su amor, de su bondad, de su misericordia, hermano, no es de loco. Es de gente que cree, de gente que sabe que si clama a Dios, Dios le va a hacer ver cosas que no ha visto. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aquí dice que cuando este hombre ciego escuchó que venía Jesús, que venía el que hacía milagros, empezó a dar voces, empezó a gritar, empezó a hablar fuerte y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso usted tiene que saber en qué lugar está Dios en su vida. Tiene que saber en qué lugar lo tiene usted. Porque en el lugar que usted lo tenga, así será como usted. Como usted también va a ir a Él, le va a pedir a Él, va a creer en Él, va a confiar en Él.
A Bartimeo le decían cállate, pero a nadie le había dicho a Jesús, hijo de David. Nadie le había reconocido, nadie había reconocido que era el Mesías. Públicamente, a grito, a viva voz. Porque lo que decía Bartimeo el ciego, escúcheme bien, lo que decía era lo que estaba escrito en las Escrituras. Que de la casa de Isaí, de ahí iba a venir un rey, un salvador, de esa descendencia. Aquí la Biblia muestra y dice que este hombre ciego llamado Bartimeo hablaba tan fuerte que la gente le regañaba y le decía cállate. Y dice la Biblia que aquí mientras la gente más le decía que callara, el más fuerte gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, escuchándole, se detuvo y lo mandó a llamar. Y los que lo hacían callar le dijeron, ya, tranquilo, Jesús ya te escuchó. Ten confianza, le dijeron después, y levántate porque Jesús te está llamando. Y al acercarte a este hombre, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió, maestro, quiero recobrar la vista. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Me escucha bien? Y aquí dice que en ese mismo momento este hombre ciego recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Y sabe dónde estuvo el secreto de este hombre? En que él clamó a voz en cuello. Eso dice ahí la palabra. Y no hay otro secreto. Dice que él mientras más lo callaba, más gritaba. Mientras más decía, hey, no le grites tanto a Jesús. Dice que el más fuerte gritaba. Ahí estuvo el secreto de su milagro. Ahí estuvo el secreto de su milagro. Porque hay un momento en que tu oración tiene que subir de voz. Hay un momento en que tu oración no solo tiene que salir de labio. Hay un momento en que tu oración, escúchame bien, tiene que salir desde lo más profundo de tu corazón. Si usted y yo queremos cambio en nuestras vidas, cambio en las situaciones que enfrentamos, vamos a tener que desarraigar aquello que está en nuestra alma. Vamos a tener que sacarlo no de palabras, sino que cuando nos toque enfrentar situaciones parecidas, hey, se note que nosotros, escúcheme bien, hemos desarraigado todo aquello que nos impide clamar a Dios. Porque sabe usted que hay algo que nos impide clamar a Dios, y lo que nos impide clamar a Dios son todos esos resentimientos que nosotros tenemos en nuestra alma. Esas son las ataduras que nos impiden sacar una oración con clamor delante del Señor para poder ver lo que aún todavía no hemos visto. Eso pasaba con Jeremías. Jeremías tenía muchas cosas en su alma. Le decía, Señor, si no me escucha este pueblo y yo les hablo y son porfiados, son duros. Señor, me meten a la cisterna, me echan a ese hoyo, me castigan, me quieren matar. Y Dios lo volvía y le dice, ve y dile, y clama al pueblo y dile así. Así dice Jehová. Y él hacía lo que Dios le decía. Pero ¿sabe cómo lo hacía? Con resentimiento en su corazón. No que no lo hacía, sino que lo hacía con resentimiento, porque cada vez que venía Dios le decía, mira cómo me tratan. Le daba más énfasis a lo que le pasaba a él, escúcheme bien, que a lo que tenía que hacer de parte de Dios con el pueblo. Por eso no pasaba nada en el pueblo. Por eso no pasaba nada en el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el imán, ¿qué es lo que atrae? Todas las cosas, no. Solo lo metal. Lo que somos. Estuvo en que clamó a Dios con vehemencia, porque ya les dije que clamar es expresar una ferviente petición a Dios, generalmente en voz alta, en voz en cuello. Clamar es pedirlo, rogarlo, suplicarlo, implorarlo, pero con fuerza. Eso es clamar. Y le dije que eso fue lo segundo que hizo David también. Y este hombre llamado Bartimeo buscó algo de parte de Dios, y lo hizo también, no de cualquier forma, no de cualquier manera, sino que clamando a Dios y rogando a Dios con fuerza por lo que necesitaba.
Porque aquí vemos también que él tenía una necesidad, ¿o no? Y se la dice a Jesús: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, le dice. Que él estaba desesperado, que él estaba cansado de mendigar, porque este hombre llamado Bartimeo dijo: voy a llamar al maestro. Y lo voy a llamar, y lo llamó con desespero hasta que Jesús lo escuchó y recibió su milagro. No solo dijo: lo voy a llamar, sino que no paró de llamarlo. No paró de gritarle, no paró, escúcheme bien, de voz en cuello, decirle: hijo de David. No paró de hacerlo. Lo hacían callar y seguía igual. Dice que más gritaba. Por eso recibió su milagro. Ahí está la clave. Porque muchas veces vamos a tener que, escúcheme bien, que cambiar el cómo usted y yo oramos a Dios. Hay un momento de adorar, de alabar, pero hay un momento de pedir con desesperación, de reconocer a Dios, escúcheme, de reconocer que necesitamos a Dios con desesperación en nuestra vida. De eso no habla el Salmo 142. La oración de David es una oración con desespero. Por eso dice que él clamaba a Jehová, clamaba por ayuda, clamaba por misericordia, lanzaba un grito, hablaba, gritaba con mucha fuerza para que Dios lo ayudara, y no porque Dios no lo escuchara. Era porque él tenía esa necesidad en su corazón. Él tenía una necesidad mayor del Señor. Y cuando tú y yo tenemos una necesidad de pan, ¿qué es lo que le pasa a usted? Si no hay pan, sale a comprar, ¿o no? ¿O no? Cuando tiene una necesidad de un vaso de agua, si no hay agua, usted busca donde la hay, ¿o no? Eso pasaba con David. Por eso es que David escribe un salmo, dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice. Ahí David muestra la necesidad que había en él, pues. Una necesidad de orarle a Dios, de pedirle a Dios que lo ayudara, que tuviera de él misericordia. Y esto no tiene que ver con salir por las calles gritando: oh, voy a andar por la calle gritando. No. Sino que hay momentos en donde nuestras oraciones no pueden ser pasivas. Hay momentos en donde deberán ser intensos. Deberemos ser intensos con la oración si usted y yo queremos. O si usted y yo nos sentimos como este hombre ciego, como Bartimeo. Si usted y yo estamos esperando un milagro de parte de Dios, vamos a tener que ser intensos en nuestra oración. O si se siente como David, si se siente solo, que nadie le da una mano, que la gente le tiende trampas, si ha perdido la esperanza, si se encuentra desalentado, entonces intensifiquemos nuestra oración. Hablemosle a Dios y hagámoslo desde lo más profundo de nuestra alma. En vez de llorarle a otro, mejor orémosle a Dios. ¿O no? En vez de llorarle a otro, mejor orémosle a Dios. Porque Él es la persona correcta a la cual usted y yo podemos y debemos dirigirnos. Porque eso es lo primero que aprendemos del Salmo 142, es que a voz en cuello al Señor le debemos pedir ayuda. Es a voz en cuello que al Señor le debemos pedir misericordia y compasión. Porque en esos momentos en donde a lo mejor nos hemos sentido solos, no nos olvidemos que Dios siempre está y estará con nosotros. Solo busquémoslo en oración. Claramente a Él, porque la promesa es que Dios nos responderá. Si clamamos a Él, la promesa es que Dios nos responderá. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Jeremías, que Él nos responderá si clamamos a Él. Y no solo eso, sino que también le dijo que nos mostrará cosas que también recibiremos, respuestas que jamás usted y yo hemos recibido, hemos imaginado o hemos visto. Entonces no le lloremos a otro, sino que oremos a Dios. Escuche bien, cuando se sienta solo, no le llore a otro. Órele a Dios. Cuando sienta que nadie lo toma en cuenta, no se enoje con otro.
Órele a Dios. Órele a Dios. Claro, órele a Dios. Reconozca que Él es su todo. Que Él tiene la capacidad de llenar no solo un área, sino que cada área de nuestra vida, de llenar cada vacío que hay en nosotros. Cuando esté en su trabajo y lo menosprecien, lo traten mal, lo insulten, hey, hermano, no ponga la vista en la gente. No espere que la persona venga y le diga me equivoqué. Órele a Dios. Órele a Dios. Clámele a Dios. Haga como hizo David. Claro, con voz en cuello. Clamaré a Jehová. Con voz en cuello le pediré a Él misericordia. A Él le pediré ayuda. Él me confortará. Él sanará mi alma. No le lloremos a otros, sino que oremos a Dios. ¿Por qué? Porque no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que en medio de ese dolor, de esa angustia, de esa soledad, hermano, nos alejamos de Dios en vez de acercarnos más a Él. David, cuando se sentía solo, cuando sentía angustia, hermano, cuando era perseguido, cuando sabía o veía que su gente, los que a quien él amaba, le tendían trampa, él más se acercaba a Dios. Él más se acercaba a Dios. Escuche, él más buscaba de Dios. Él no buscaba ponerse a la buena con Saúl. Él buscaba agradar a Dios. Él no buscaba ponerse a la buena con la gente. Él buscaba primero a Dios. Y Dios se encargaba de alinear la gente para el propósito que Él tenía con Él. Así que cuando se sienta solo, cuando se sienta como el patito feo, lea este Salmo 142. Porque si está en la Biblia, es porque lo necesitamos. Nada de lo que está en la Biblia está al azar. Nada de lo que está en la Biblia está ahí porque se lee bonito, se escucha bonito o se siente bonito. No, hermano. Lo que está en la Escritura para su enseñanza y para mi enseñanza está ahí. Para que aprendamos de aquello. Para que usted pueda crecer. Para que usted pueda madurar. Para que usted no sea un árbol, un tallito verde, sino que cada día usted a través de esa raíz pueda hacer un tronco firme, un árbol firme, que no cualquier situación, circunstancia lo detenga, lo limite o lo paralice. Porque ¿sabe qué es lo que nos quita el ánimo a nosotros? Es cuando nos sentimos así. No quiero ir a la iglesia, todos me ignoran. No, ya no quiero estar más yo ahí porque me miran en menos. Preocúpate que te mire el Señor. El hombre se equivoca, pero Dios no, Él no se equivocó ni contigo ni conmigo. Por eso clamemos a Él. De Él vamos a recibir misericordia, compasión. De Él vamos a recibir, escúchame bien, la salida que necesitamos a la situación que enfrentamos. Clame a Dios. Claro, y clame no como lo está haciendo, sino que ahora, si tiene una necesidad grande como la tenía Bartimeo, grite, hable fuerte, ora a Dios con fervor, con vehemencia. Porque si eso está escrito ahí, es porque hay cosas que usted y yo necesitamos y para alcanzarlas vamos a necesitar cambiar el cómo vamos a Dios. Ana necesitaba algo, fue calladita, apenas movía los labios. Acuérdese que ni Elí la podía escuchar, le veía que estaba así, por eso pensó que estaba ebria. ¿Sí o no? Y estaba derramando su alma, dice, delante del Señor. Pero aquí David necesitaba la ayuda. Su alma estaba angustiada. ¿Sabe lo que es tener el alma angustiada? Es pensar, sentir que ya todo se acaba, que ya no hay respuesta, que no hay a quién acudir. Por eso David en esos momentos, no, él miraba a Dios, no miraba a otro lado, miraba a Dios para lo que él necesitaba. Y cuando se sienta así, porque sé que todos nos sentimos así en algún momento. Escuche, todos nos sentimos así, hermano. Si hay gente que muchas veces no nos mira bien, que nos mira mal. Claro, y yo no tengo por qué colocarme sobre ellos. No, yo tengo que mirar a Jehová. Yo tengo que mirar a Dios. No es la gente quien lo va a exaltar a usted.
Si usted se humilla, es Dios. Es Dios el que lo va a exaltar y dice que va a ser no cuando usted quiere, no con la gente que usted quiere, sino que va a ser a su debido tiempo. Amén. Claro, pero en ese tiempo de espera, ¿cómo tenemos que estar? Clamando a Dios, hablándole al Señor, que esta es nuestra esperanza, que de Él viene nuestro socorro. Claro que Él es nuestro refugio, que Él, escúcheme bien, es la piedra angular principal. Y si usted y yo estamos parados en esa piedra, hermano, Él es la roca inconmovible. Y si es inconmovible, a usted tampoco lo van a mover. Su corazón va a estar guardado, va a estar sano, va a estar fuerte. Su fe no se va a debilitar, sino que usted va a poder perdonar, escúcheme, aunque a usted le estén haciendo mal. ¿Cómo sabe usted que ha perdonado cuando a usted le hacen lo mismo? Y eso que le hacen a usted no le duele. Una persona que ha sanado es aquella, escúcheme bien, que recibe el mismo dolor cuando estaba mal. Puede ser la misma situación, pero ya esa situación a él no le duele, sino que ahora usted dice, se ríe y dice, no, está bien, te entiendo, tranquilo. Y queda en paz su corazón. Una persona que no ha perdonado se siente igual que la persona que lo ofendió. Nosotros muchas veces decimos, ya hemos perdonado, y resulta que después nos sentimos igual como se sentían los otros. Y eso quiere decir que hay una herida en nosotros que no ha sanado. Porque cuando hemos orado a Dios, no hemos desgarrado, no hemos sacado aquello que está en nuestra alma. Acuérdese que en el alma se alojan los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, las emociones, se alojan ahí, pues se asientan ahí. Y es ahí donde usted guarda todo eso. Por eso es que eso es algo oculto que no se ve. Pero cuando le hacen algo a usted es como que le meten el dedo en la herida. Por eso la reacción suya es diferente. Por eso se siente así. Cuando no, usted dice, ya listo, se enojó, después le hace, listo. Usted sabe, anda contento, saltando, ¿y qué? No anda lleno, no, se me pasó. Y es como si nada ocurre. Su rostro no cambia. Su rostro no cambia porque dice la Biblia que el corazón sano, alegre, sano, hermosea el rostro. Es como si nada le hicieran. Y lo retaron recién y anda riéndose. Es porque escúcheme bien, eso no entró a su corazón. Por eso se sigue riendo. Dice, total, ya está bien, ya lo voy a entender. Aunque sea en contra suya, ya lo voy a entender. Usted, un corazón sano muestra eso. Que aunque lo ofenda a usted es capaz, ofendido y todo, colocarse en lugar de la otra persona. ¿No fue lo que hizo aquí? ¿No? Póngase en pie. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y el salmista David sabía dónde buscar. Y si tú y yo sabemos que Dios es bueno, entonces tenemos que saber también dónde buscar. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, dijo David. Delante de Él manifestaré, mostraré mi angustia. No que no tuviera, pero Él sabía dónde llevarme. Cuando mi espíritu, dijo, se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos, me hicieron trampa, me colocaron trampa. Verso 4 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no hay quien se quiera juntar conmigo, no hay quien me quiera ayudar. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, Jehová, dije, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción aquí en esta tierra, en esta vida, en la tierra de la vida. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. ¿Cómo estaba David? Muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, porque tú atenderás mi oración. Me rodearán los justos, gente buena. Me cubrirán los tuyos, Señor, hijo mío.
Me cubrirán los que vienen de parte tuya. Me cubrirán. ¿Por qué? El 7. Porque tú me has sido propicio. Dice, porque tú has atendido mi oración, has puesto tus ojos. ¿Sí? Dios siempre va a colocar gente a su favor. Dios siempre va a colocar gente a su favor, aunque usted en el momento vea que todo es contrario. La Biblia dice, porque tú me serás propicio. ¿Por qué? Dice, me rodearán los justos. Y dice David, ¿por qué? Dice, porque tú responderás a mi oración, a mi clamor. Amén. ¿Sí? Quiere que Dios coloque gente al lado suyo. Va a tener que aprender a cambiar. Escúcheme bien, es como usted y yo lo oramos. Necesita un milagro para su vida, va a tener que aprender a pedirlo. Bartimeo necesitaba un milagro, no quería seguir en la condición que estaba. Por eso Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, que me saques de esta condición, que recobre la vista. Así. Porque ya al recobrar la vista iba a dejar de ser. Imagínese lo que significaba Bartimeo recobrar la vista. Era dejar de que lo humillaran, dejar de que lo vieran como algo que a lo mejor no valía. ¿Sabe lo que es la capa? ¿Sabe por qué la Biblia habla de que solté la capa? Porque la capa era como el camión que usa hoy día la gente que vaya actualizada para poder pedir. Hoy día la gente anda con internet, con un filtro digital. Bueno, yo le voy a decir algo, la capa significaba eso. Era lo que a él demostraba que él estaba autorizado para poder pararse ahí y pedir limosna, no pagar impuestos por lo que hacía. Y Dios quiere sacarnos de esa necesidad que tenemos. Y a lo mejor no es una necesidad monetaria, pero sí hay una necesidad en nuestra alma. Señor, oramos en esta noche. Oramos dando gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos has sido propicio, Señor. Bendito Dios, tú has escuchado nuestra oración. Por eso tú nos hablas, Señor, en este día.